Bienvenidos amigos a otro podcast de diálogos. Estoy sumamente emocionado porque en esta ocasión tenemos a un gran invitado para tener una gran conversación. Así que todos juntos allá en sus casas, todo el mundo reciban con un fuerte aplauso a Sebastián Franz. Ey, no, gracias. Estoy feliz. ¿Sabes por qué estoy feliz? Porque estamos en un coffee shop. Yes. Esto es lo mejor, mira, grabar un podcast con un buen cortado, así que Listo. feliz de estar contigo, pastor, de verdad. Igualmente Contento. para nosotros feliz de poder Gracias. sacar este tiempo para tener una buena conversación. Sí, Creo me que las encanta. buenas conversaciones edifican, traen bendición, nos suman en el conocimiento, pero también... Aparte, creo que en esto, como sobre la mesa, en este tipo de conversaciones se dan las mejores, ¿verdad? Yes. Yo tengo las mejores experiencias con amigos sobre una mesa, tomando un café o tomando algo, hablando, así que Definitivo. me encanta, me Mientras encanta. mientras el café esté aquí, Sí, creo que sí, vamos a por ahí, poder... un refill vamos a necesitar. Bueno, hoy hemos escogido un buen tema. Creo que vamos a poderlo desarrollar bien. Vamos a hablar acerca de la integridad y de la pureza. Y creo que algo muy, muy importante a recordar en este tiempo. Pero quisiera comenzar preguntándote qué te viene a la mente cuando estas dos palabras son mencionadas, integridad y pureza. Sí, mira, yo creo que yo crecí en una iglesia cristiana desde que tengo un día de vida, literal. Mis padres son pastores, entonces yo crecí en la iglesia. Para mí el tema de la iglesia desde niño fue algo normal y como muchos que capaz están escuchando crecieron en la iglesia, otros no, pero siempre en la iglesia se escucha mucho esto, pureza, pureza, tenés que ser puro, tenés que ser santo, tenés que ser... Y por mucho tiempo, siendo honesto, yo relacionaba pureza integridad o santidad como con cuántos días de racha sin pecar yo llevaba. Ok. Entonces como que yo Listo. decía, ok, vengo 3 semanas sin pecar yo pensaba. Después Claro. me gustaría hablar de eso, pero decía, ok, tengo 3 semanas, no, estoy bastante bien, estoy en santidad. Listo, sí. Y yo creo que cuando miramos la Biblia, la santidad es completamente distinto a una vida sin defectos, sin errores, sin pecados. Por ejemplo, una de las personas que yo siempre admiro es el rey David. ¿Por qué admiro a esta persona? Porque el rey David, la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, yo cuando escucho esa descripción digo, qué lindo sería que Dios nos llame así. Pero al mismo tiempo veo su historia, todas las cosas que hizo, las metidas de pata que mandó, y uno dice, pero espera, Señor, te equivocaste. ¿Cómo que este es conforme a tu corazón? ¿Por qué? Porque la santidad no es algo que yo pueda hacer, sino que yo creo que la santidad y la integridad y la pureza es a alguien a quien yo tengo en mí. Claro, No es algo que yo pueda fabricar, sino algo que yo recibo. definitivo. Yo no puedo fabricar pureza. Yo no puedo fabricar santidad. Yo no puedo fabricar ninguna de estas cosas. Eso es algo que Dios pone dentro de nosotros y específicamente tiene un nombre. Se llama Jesús. O sea, yo creo que cuanto más yo sepa lo pecador que soy, más yo estoy dando lugar a que la santidad de Cristo esté en mí. Porque una vez escuché esto, una pregunta y me impactó mucho. Si nos preguntan a nosotros, ¿cuál es un síntoma de que alguien se está acercando a Dios? ¿Cuál es un síntoma de que alguien está creciendo en su relación con Dios? Muchos van a decir, está caminando en santidad, ya no peca, no dice malas palabras, qué sé yo. Yo creo que es lo opuesto. Cuando alguien más se acerca a Dios, es cuando más se da cuenta de lo pecador, sucio Definitivo. y condenado que somos sin Él. Es que te acercas a la luz. Ahí Y está. cuando nos acercamos a la luz, aquellas cosas Sí. que estaban en nosotros en oscuridad, que no veíamos, Sí. son reveladas. Y me encantó que usara el texto de David porque creo que en muchísimas ocasiones he escuchado este texto de una manera incorrecta. Sí. Lo he escuchado que David tenía un corazón conforme a Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Usted lo mencionó muy bien. Usted dijo lo que el texto dice con claridad. David era conforme al corazón de Dios, pero esto era a pesar del corazón que David tenía. Claro. Porque David, sabemos de los pecados que la misma Biblia revela que estaban ahí, que estaban claros, que fueron expuestos aún por el profeta.
Pero a pesar de eso, David era conforme al corazón de Dios, porque David sabía reconocer su falta. Cuando el profeta llega ante él y el profeta le muestra a David el pecado, David levanta la mano y dice, soy yo. Sí. Y este es el corazón correcto, aquel corazón que cumple con lo que bien dijiste. Se acerca a Dios y acercándose a Dios decimos, soy yo, estoy Wow. mal. Claro. La luz ha mostrado mi pecado, la luz ha mostrado mis faltas. Y aún en el mundo físico, en la naturaleza de la política, el reconocer nuestros errores nos ayuda. Cuando una persona va a corte Sí. y estando en corte levanta la mano desde el principio y dice fui yo, obligatoriamente la ley se ve obligada, y valga la redundancia, a tratar de bajarle la sentencia. Sí. Simplemente porque dijo fui yo. Claro. Y yo creo que si nosotros alimentáramos esto en nuestra vida y nos acercáramos a Dios reconociendo nuestra necesidad, muchas de las cosas que nosotros pensáramos que van a venir como castigo de parte de Dios no van a llegar. Simplemente porque nos venimos a los Claro, pies de Jesús claro. y siempre vamos a ser bien recibidos ante su luz. Es que, mira, yo te digo, algo que a mí me cambió mi relación con el Señor fue entender esto que yo te decía, donde había tiempos donde yo pensaba que yo no estaba en ningún pecado. Yo pensaba que estaba caminando en santidad, que yo dije, ok, ya no hago esto, ya no hago esto, ya no hago aquello, estoy en santidad. Y un día el Señor, orando, estando con Él, me empezó a mostrar todas las cosas que yo hacía inconscientemente que eran pecado, que estaban ofendiendo su corazón. Y como que yo me empecé a dar cuenta cuántas cosas hacemos en un día que literal estamos pecando contra el Señor y no nos damos cuenta. Wow. No sabemos. David oraba esto y decía, Señor, Claro. examíname, mira mi corazón. A veces hacemos cosas y pecados que no nos estamos dando cuenta y estamos constantemente en eso. Pero lo lindo del Señor es lo siguiente, y una vez lo expliqué esto en nuestro podcast con mi esposa, de que Dios, imagínate una boda que se están casando dos personas, un señor y una mujer, se están casando, y cuando se están diciendo los votos, el esposo o el novio le dice a la novia, hey, yo te amo, quiero estar contigo, pero quiero avisarte que aquí en un año yo te voy a ser infiel. Wow. Naturalmente, por conciencia, nadie se va a casar con alguien así. No, está loco, paramos la boda. Pero Dios es el único Wow. que se casó con nosotros sabiendo que no en un año le íbamos a ser infiel, que la noche de la boda le vamos a ser infiel, que al día siguiente le íbamos a ser infiel. O sea, Dios es el único que te dice sí, sabiendo que vos le vas a fallar hoy, mañana, pasado, pero Él te sigue diciendo sí. ¿Por qué? Porque su gracia es mucho más grande que los pecados que vos y yo podamos cometer. Entonces, entender esto, de que algo clave es entender nuestra condición de pecador. Yo soy un pecador, redimido por la gracia de Cristo, pero no cambia de que mi carne quiere pecado todos los días. Claro. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo dejo de decir, que Él no está en santidad, que Él no. Nadie está en santidad si no es por Cristo. Definitivo. Si no es por Jesús, nadie puede estar en santidad. Claro. Y me encanta porque se mantiene el balance. Sí. El balance en el pensamiento, porque, por ejemplo, al apóstol Pablo le pasó explicando precisamente esto, y por eso en Romanos capítulo 6 el apóstol Pablo tiene que hacer una salvedad, tiene que explicar. Sí. ¿Qué pues haremos? ¿Pecaremos para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera, pues si Claro. hemos muerto al pecado. Entonces, ¿qué pasa? Creo que la idea central es que podamos llegar a ese corazón que bien mencionaste cuando usaste el texto de David diciendo, examíname, dime si hay en mí camino de perversidad, muéstramelo adentro de mi corazón porque quiero conocer aquellas cosas que no te agradan, quiero conocer aquellas cosas para que de alguna u otra manera sean trabajadas por ti. Leía en un libro que me ministró hace muchísimos años cuando comencé mi vida cristiana, el libro se llama El fuego de su santidad, leía un pensamiento de este hombre de Dios que decía que cada vez que le tocaba ministrar en una ciudad diferente y él entraba al cuarto del hotel, él le pedía a Dios perdón por los pecados que se habían cometido en ese cuarto antes de él llegar. Oh, wow. Y cuando yo leía esto, veía la intención de mantener nuestras vidas en pureza.
a pesar de que reconocemos, fui yo, Claro. es mi culpa. Claro. Por eso es que somos capaces de pedir perdón aún por los pecados que están dentro de nosotros, que no conocemos, que no nos estamos dando cuenta que están ahí, porque nuestro deseo, a pesar de la carne, a pesar de todo esto, es agradar a Dios, Claro. es buscar a Dios en santidad. Y mientras analizaba la idea que estamos compartiendo en este podcast y mientras analizaba lo que íbamos a dialogar, meditaba mucho en las preguntas que nos hacen a los pastores. Sí. Constantemente recibimos jóvenes en nuestras oficinas que sus preguntas casi siempre redundan en pastor, esto es pecado, pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿será que si hago esto todavía estoy bien delante de Dios? ¿No estoy fallando? Y mi corazón ardía en la idea y en el pensamiento. ¿A dónde nos dirigimos con todas estas cosas que nos preguntamos? Porque está bien, yo puedo decir, quiero agradar a Dios, por eso pregunto si está bien o está mal. Pero a veces siento que la intención es saber qué tan en el borde yo puedo estar, qué tan, ¿verdad? ¿Qué tanto riesgo puedo tomar sin salirme de la esencia de lo que es ser un cristiano, de vivir una vida cristiana? Y creo que hay un gran peligro cuando nuestro corazón constantemente se está preguntando, ¿puedo hacer esto sin salirme del evangelio? ¿Puedo hacer esto otro sin dejar de ser cristiano? Yo pienso que nuestra mente tiene que ser otra. Pienso que nuestra mente no debe de ser preguntarme constantemente qué tan lejos puedo estar. La pregunta debería de ser, ¿qué tan cerca puedo estar? ¿Qué tengo que hacer? Y claro, sabemos que no podemos hacer nada para acercarnos porque es por gracia, pero ¿qué puede pasar dentro de mí que agrade al Señor? Que mi vida muestre que verdaderamente somos, lo que decía Pablo, un sacrificio vivo, santo, puro, agradable ante Él. Yo creo que hay dos cosas en esto que hay que tener en cuenta. Una, tú ya la dijiste. Muchas de estas preguntas son como ver qué tan cerca puedo estar del pecado sin mancharme, ¿verdad? Wow. O sea, qué tan cerca puedo estar de lo que no debo sin que afecte mi relación con Dios. Ese es un lado. Pero hay otro que yo creo que es incluso más importante. A mi esposa y a mí, igual que a vos, que pastoreamos jóvenes, casi todas las preguntas que nos llegan en las redes sociales son de este tipo. ¿Cómo? Pastor Seba o Andrea, ¿puedo hacer esto? ¿Es esta la persona que Dios tiene para mí? ¿Cómo sé si este trabajo es lo que Dios tiene para mí? ¿Y qué pasa? Este tipo de preguntas, lo que usualmente buscan es la aprobación de algún pastor Wow. para que te diga sí es, entonces tu conciencia quede tranquila. Ah, Seba me dijo que está bien, entonces yo puedo ir a accionar. Wow. Pero ¿qué refleja eso? Muchas veces refleja inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque imagínate, yo tengo 8 años y me acerco a mi papá y le digo, papá, ¿puedo tomar un café a las 10 de la noche? Yo le pregunto porque quiero, pero como que no me animo, no sé, y mi papá me va a decir, no, Seba, no podés, es tarde, sos pequeño, no debes. Ahora, si yo tengo 35 años y me acerco a mi papá, papá, ¿puedo tomar un café? ¿Qué me va a decir? Sos grande. Decidí vos. Entonces, si yo me encuentro constantemente haciendo preguntas a mi pastor, a mi líder, en Wow. Google, como, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Puede ser que todavía nuestro espíritu y nuestra relación con Dios no ha madurado hasta el cierto punto Claro. donde tú puedas decidir. Porque eso se trata de madurar espiritualmente. Si yo no maduro, voy a vivir haciendo preguntas que yo debería en mi propia relación con Dios responderme. Definitivo. No ir a mi papá a preguntarle, porque hasta incluso ya es raro, queda mal. Imagínate un adulto de 25 preguntándoles al papá si puede dormir un poco más tarde. O sea, no tiene lógica. Claro. Entonces, yo creo que es muy importante que veamos nuestros corazones. ¿Cuáles son las intenciones detrás de estas preguntas? Porque así como Dios me ha dado el Espíritu Santo a mí y a ti, también te ha dado a ti. Definitivo. O sea, tú tienes el Espíritu dentro tuyo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu te puede aconsejar de la misma manera que me aconseja a mí. El único tema es cultivar intimidad con Él. Cultivar una relación con el Espíritu Santo. Uy, ahí llegó un Gracias. cafecito. Gracias, mi bro.
ahora no sé cómo seguir. Pero, wow, mira este latte art. No puedo mostrar a la cámara, pero si ahí después hacen un zoom, ahí se ve. Pero, mira, yo te decía antes de seguir en este punto y se me vino esta idea. La Biblia, una de las cosas que yo mido mi crecimiento espiritual, o sea, si alguien se pregunta, Seba, ¿cómo yo sé si estoy creciendo o madurando espiritualmente? Para mí, una señal increíble fue que cuanto más consciente yo estoy de mis debilidades, de mis defectos, de mis pecados, es cuanto más estoy creciendo espiritualmente. Porque miremos, por ejemplo, a Pablo. Pablo, si tú lees la carta de Pablo, desde Romanos para adelante, tú te das cuenta que Pablo le pasó esto. Primero él dijo, en un momento dijo, yo soy el menos importante de los apóstoles, dijo. Pero después en sus próximas cartas, de repente dijo, yo ni siquiera merezco ser considerado un apóstol. Claro. Y después en otro, en inglés me gusta, porque él dijo, yo soy the chief of sinners, o sea, el jefe de los pecadores, dijo Pablo. Él no estaba en pecado. Claro. Él no estaba cometiendo, pero ¿por qué él dijo eso? Porque cuanto más te acercas al Señor y cuanto más maduras espiritualmente, más te das cuenta de tus debilidades, de tus responsabilidades. Esto le pasa cuando maduramos, cuando crecemos. Yo, por ejemplo, ahora, cuando me casé, una de las cosas que a mí jamás en la vida me importaron eran las flores y los árboles. Claro, Nunca. claro. De repente me casé, planté unos árboles en mi casa. Ya. Y, brother, a la mañana cuando me despierto, los miro y digo, ay, qué lindo árbol. Y digo, qué viejo sueno diciendo eso. O sea, Estamos envejeciendo. pero ¿por qué? Envejeciendo y al mismo tiempo entendiendo las Claro. responsabilidades de nuestra madurez. Definitivo. Entonces, creo que eso es clave. ¿Cómo medir tu madurez espiritual? Es cuando más estás consciente de tus responsabilidades, de tus debilidades, de tus pecados. Y cuanto menos necesitas que alguien te diga sí, no, sino tú mismo puedes con el Señor en intimidad llegar a una conclusión. Definitivo. Y lo podemos ver en Hebreos cuando habla acerca de la vida de Moisés. Sus padres primero tomaron una decisión por él Claro. y lo llevaron a Egipto cuando Moisés no podía decidir por sí mismo. Wow. Pero en el tiempo de madurez, el mismo libro de Hebreos expresa, Moisés rehusó por la fe a ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo el vituperio de Egipto, Sí. prefiriendo el vituperio en el desierto Sí, que los placeres efímeros de Egipto. claro. Y creo que en algún sentido la toma de decisiones en cada ser humano, en algún sentido el yo querer tomar esas decisiones correctas, consciente de mi naturaleza pecaminosa, de mis faltas, es aquello que realmente nos va a llevar a experimentar un momento de sabiduría. O sea, ahora que dijiste eso se me vino algo. Viste, muchas veces en la iglesia se dice, no, yo no voy a la iglesia porque, bro, una lista de nos te dan. No puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Y eso es tener un concepto erróneo de la iglesia. Claro. La iglesia no se trata de lo que no puedes hacer, sino lo que sí puedes hacer. Definitivo. Porque cuanto más amas a Jesús, esos nos no es por religión, es por amor. Claro. Es como un matrimonio. Yo cuando, por ejemplo, me casé con Andrea, hay un montón de cosas que a mí me gustaban, pero que a ella ya no le gusta. Y yo lo dejé de hacer, no porque, oh, estoy casado a esta mujer. No, porque le amo y me encanta verle feliz. Por ejemplo, ayer hablamos con algunos, yo soy nocturno. Yo a la Ok. noche me activo. Yo cuando estaba soltero me dormía a las 12, a las 1. Ok. Es como soy. Mi esposa no. Mi esposa llega a las 8, 9 de la noche y ya está. Ese soy yo. Así soy vos. Sí, Ok, ella ok. es igual. Knockout a las 9 de la noche. Y yo he aprendido por amor a irme a la cama y acostarme más temprano con ella. ¿Por qué? Porque sé que a ella le gusta esa hora y lo disfruto haciendo. Entonces, si vos no estás disfrutando decirle cosas del mundo, no, Wow. es porque aún no amas a Jesús lo suficiente. Wow. Porque cuando tú amas a Jesús, yo soy capaz de decir cualquier tipo de no, porque yo lo amo a Él. Ujú. Y yo me he dado cuenta, cuanto más caminas dentro de una intimidad con Jesús, menos puedes llevar, Claro. menos peso vas llevando. Y hay cosas que no necesariamente, y esto me ayudó mucho en mi vida espiritual y en mi crecimiento, vamos a decirle, en santidad. Hay cosas que necesariamente no son pecado, Ujú. pero no te están edificando y no te están ayudando en tu relación con Dios. Ujú. Cosas que no necesariamente están mal,
pero no están construyendo tu relación con el Espíritu Santo. Me pasó a mí muchas cosas. Por ejemplo, a mí me encanta ver series, películas, me encantan. Em, y hubo un tiempo donde con mi Gracias. esposa... Ahora ya No. empatamos. Y No. este latte art está ahí. Eso está bueno. Pero con mi esposa había noches que nos mirábamos series, cuando recién nos casamos y nos mirábamos películas. Y llegó un momento donde yo como que empecé a sentir incómodo esto, porque capaz no, a veces nos acostábamos muy tarde, al día siguiente yo no podía rendir bien. Y no necesariamente yo sé que es pecado mirar Netflix, nada que ver, pero no me estaba Claro. sumando en mi enfoque divino, en lo que yo quería perseguir. Y por amor a Él decidí dejar ciertas cosas que, como dije otra vez, que no están mal, pero que no me suman. Pablo habló de esto cuando él dijo, el que compite en el estadio, ¿qué dijo él? En el juego, se abstiene de todo Claro. para correr lo mejor que puedas. Yo una vez, no sé si viste, hace un tiempo sacaron en Netflix una serie de Michael Jordan, The Last Ajá, Game. yeah. Qué buena serie. Pero me encantó la parte cuando mostraban su historia, que dice que cuando todos se iban de party, todos se iban, qué sé yo, él se quedaba en el cuarto del Claro. hotel, enfocado en el juego del día siguiente. Después del juego del día siguiente, mágicamente, él era el mejor. Obviamente que tenía un don, obviamente que era capo, pero yo creo que gran parte de su éxito fue por el enfoque que él tuvo y las cosas que él pudo decir que no, aunque no estaban mal, por una meta. Y a mí me encanta cómo Hebreos hace esa reseña acerca de Moisés, porque nota que dice el texto que él prefirió. No fue que lo obligaron, Claro, ahí está. no fue que, pues de alguna u otra Se le manera apareció un evaluó ángel ahí. y dijo a sí mismo, pues me obligo Claro. de manera... No, cuando él prefiere es porque él sumó y él restó. Es porque él puso en balanza. Es porque él evaluó y le halló mucho más sentido, mucho más coherencia Sí. al hacer la voluntad de Dios que disfrutar de los efímeros placeres. Y nota que luego ahí entonces establece lo que para Moisés fueron los placeres de Egipto, efímeros, Ya. pasajeros. Y nosotros lo que tenemos que evaluar siempre que hablemos acerca del tema de integridad y de pureza es qué tanto va a durar ese placer que yo quiero tener aquí en la tierra. Wow. Es efímero. Dura segundos, dura una hora, dura un día, Literal. puede durar un año y sigue siendo efímero. Sí. Porque lo que el Señor nos está proveyendo en medio de sus sueños para con nosotros es eterno. Ahora, fíjate, la palabra, me gustó la palabra integridad, el significado literal significa Sí, completo. completo. O sea, sin falta, que no le falta nada. Eso es alguien íntegro. Ahora, muchas veces se dice, ¿por qué es importante ser íntegro? Y decimos, no, para agradar a Dios. Me encanta, y claro que sí. Pero ¿sabes por qué? Yo creo que una de las claves para ser íntegro es porque tu integridad habla mucho de ti a otras personas, sabemos. Pero tu integridad habla mucho de ti, a vos. Porque es imposible servir completamente apasionado a Dios si tu propia conciencia te está jugando en contra en tu integridad. Claro. Hay personas que me sorprenden que han llegado a hacerlo. Aún sabiendo Sí. que no son íntegros, le han dado. Sí. Y fíjate, hay una frase muy conocida en el mundo, en el mundo americano, en inglés, que se llama fake it till you make it. No sé si nunca la escuchaste. Fake it until you make it. Fingilo hasta que lo logres. Y lastimosamente es una de las frases más dañinas que podemos llegar a abrazar, porque vivimos en una cultura donde recompensa más la imagen que la integridad. Una cultura que aplaude más la fama que el éxito, que vaya a decir que fama y éxito son completamente cosas distintas. Hoy vemos a alguien en Instagram, oh, tiene 1 millón de seguidores, debe ser alguien que de verdad es bueno, y nada que ver. Hoy cualquiera tiene seguidores. Los seguidores o fama, eso no es significado de éxito. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces aplaudimos, levantamos a personas que solamente son famosos y no nos importa si hay señales de que su carácter no está alineado. Mientras sean famosos, mientras producen cosas que nos gustan, aplaudimos eso. Yo, por ejemplo, a veces me pongo tan triste, personas que toman los valores de cantantes famosos como verdades
solo porque son famosos. Y porque el cantante fulano dijo que esto es la verdad, todo el mundo, eso es la verdad. ¿Por qué? Y no, porque mira qué famoso es. ¿Desde cuándo la fama es una Wow, base para, wow. para esto? Entonces, yo creo que, y esto me encantó, un día lo escuché y me impactó tanto, porque al final de nuestros días, cuando estamos a punto de morir, el legado que quedará no será la imagen que construiste de vos mismos, Wow, sino la integridad que transmitiste. wow. Ese va a ser tu legado. Tu legado no va a ser la imagen alta que te hiciste, sino la integridad que tú pudiste transmitir en tu Definitivo. generación. Y yendo por esa misma línea de integridad, creo que el resultado de una vida íntegra siempre será un gran testimonio. Mm, Y una de las cosas que yo pienso deberíamos reevaluar a la hora de ver o analizar o pensar acerca del testimonio es lo que verdaderamente esto es. mm, Porque para muchas personas el testimonio está ligado a su reputación. sí. ¿Qué dice la gente acerca de mí por cómo yo me comporto? Pero Mm. testimonio es qué dice la gente de Jesús Mm. por cómo tú te comportas. Eso está bueno. Entonces, analizando la vida desde esa perspectiva, yo no me represento a mí. Mm, Si somos un representante de Jesús aquí en la tierra, yo no puedo andar imitando los valores de alguien que no fue moldeado por el sacrificio de la cruz del Calvario. mm, Entonces, nuestra reseña, nuestra guianza, nuestro consejo siempre se debe de hallar en la escritura para tratar de cumplir con lo que dice Efesios, llegar a la estatura del varón perfecto. claro. Y esto es interesante porque cuando hablamos acerca de lo que el Señor está demandando de la iglesia, y nota que muchas veces llegamos a la iglesia con el deseo de demandarle algo a Dios, pero ¿qué tal de aquellas cosas que Dios demanda de nosotros? Entonces, nota que Efesios dice que llegaremos a la estatura del varón perfecto. Sí. No dice que Él ha de bajar a nuestra estatura, Claro. sino que nosotros subiremos a la estatura del varón perfecto. El trabajo de la iglesia es mantenerse pura, mantenerse íntegra, estar completa para que de alguna manera u otra nosotros podamos algún día decir, Cristo ha sido tan formado en nosotros y tan perfeccionado en nosotros que hoy podemos pensar con su propia mente, ver Claro. con sus propios ojos y Wow. actuar con sus propias manos. Y quiero leer un salmo que me parece importante. Dice Salmo 18:24, dice, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Y nota que no dice ante los ojos de la gente, Ante sus ojos. ante sus ojos, porque la opinión que pueda tener la gente de ti es una cosa, pero ¿qué opina Dios acerca de ti? Wow. Él sí sabe lo que hay adentro, a él no le podemos engañar. Claro. Tú eres fiel con quien es fiel e íntegro con quien es íntegro. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. A mí me encanta porque Dios conoce nuestros trucos. Sí. Dios conoce cada área de nuestro ser. Sí. Y Él quiere que nosotros aprendamos a ser un reflejo de Él aquí en la tierra. Yo me gusta porque esto me anima a mí, ¿sabes, pastor? Por varios hechos. Porque yo aprendí que mi santidad no depende de mi performance o de lo bueno que yo puedo hacer. Mi santidad depende de Jesús. Wow. Su santidad es mi santidad. Yo he aprendido a como se dice, colgarme, agarrarme Amén. de la santidad de Jesús. Ahora, que Cristo me haya dado su santidad, que Jesús me dé su limpieza, no quiere decir que yo voy a hacer todo lo posible en fuerzas del Espíritu Santo para poder imitarlo en mi manera de vivir, para poder imitarlo en la manera en la cual yo me rodeo, en mis amistades, con mi familia. Yo quiero imitarlo a Él. Él es mi ejemplo. Yo quiero ser como Él, pero no lo hago con mis fuerzas. Claro. Lo hago con las fuerzas que Él ha puesto dentro de mí. Claro. Y esto creo que nos da mucha paz porque sin querer a veces caemos en el legalismo, ¿verdad? Sí. De pensar, como vos decías bien, me decía antes de empezar, que la santidad puede ser una ropa que yo uso, o puede ser un lenguaje eclesiástico, o santidad puede ser una música, donde santidad es mucho más que eso. La palabra santidad encima significa apartado. Eso significa Claro, santo, apartado y algo con que propósito. está apartado. ¿Apartado para qué? Apartado exclusivamente para Dios. Amén. Y que tú y yo seamos santos es porque Cristo nos ha apartado para Dios. Entonces, si yo estoy apartado, quiere decir que
como dice Pablo en Romanos 12, es cada día debo ofrecer mi cuerpo Wow. como un sacrificio. Me encanta porque Pablo dijo, este es su culto racional. Ajá. Culto racional era algo que se hace cada día. Wow. Racional no es semanal, racional no es mensual, racional es día. Todos los días yo debo ofrecer, y fíjate interesante porque no dice ofrezcan sus espíritus como sacrificio, no dice ofrezcan sus almas, no dice ofrezcan su ser, dice ofrezcan su cuerpo como sacrificio. ¿Por qué el cuerpo? Porque aquí carne es lo que va a hacer constantemente pelea contra Dios. Ujú. Porque acordate, ¿por qué a tu carne no le importa la santidad? Por una simple razón. A tu carne y a mi carne no le importa qué tan santa es, porque sabe que no va a ir al cielo. Sabe que le queda 70, 80 años y queda bajo esta tierra. Wow. Esta carne no le importa qué tan santo caminas. Por eso todo el día te pide pecado, te pide lujuria, te pide peleas, te pide discordia, porque esta carne no le interesa. Entonces Pablo dijo, como a su carne no le importa, Wow. todos los días ofrézcanse como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y yo creo que esto se puede lograr si nosotros reevaluamos dónde está nuestro compromiso. Es interesante que en muchas ocasiones nosotros hacemos un compromiso con la meta que queremos cumplir. Entonces tenemos un deseo tan grande de llegar a alguna posición, algún llamado particular, a que algo en nuestras vidas se cumpla, que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que tengamos que hacer con tal de ver ese resultado. Y pienso que estoy bien simplemente por el hecho de que me estoy acercando a la meta, pero no necesariamente estoy reevaluando o evaluando en mi vida si lo que estoy haciendo me está acercando a Dios mientras cumplo la meta. Entonces, si mi compromiso es con Dios, tendré que en ocasiones esperar el tiempo correcto, aunque otros me pasen por el lado y yo diga, están llegando más rápido que yo. Sí, pero no es llegar a la meta lo que verdaderamente importa. La gente piensa que el destino del pueblo de Israel en el desierto era simplemente llegar a la tierra prometida. No, era que en el proceso hubiera un cambio de mentalidad, una metanoia, que el hombre pudiera tener un encuentro con el Dios vivo, que el hombre pudiera saber que al final el camino es tan importante como la meta. Y si en el camino mi compromiso es con Dios, y esto va para muchos ministros, si mi compromiso es con Dios, dejaré de venderme, dejaré de hacer cualquier cosa con tal de ver esos resultados que ante los ojos de muchos nos hacen exitosos. Pero la verdad es que para nada. Y ayer en la iglesia mencionaste algo que me pareció genial. Lo peor que nos puede pasar es que nos vaya bien en algo a lo cual Dios no nos llamó. Tenemos que tener un compromiso real. Por eso es que dice la Biblia que Moisés, y vuelvo a Moisés, mantuvo su mirada puesta como al invisible. Claro. Sabía cuál era su... Claro, él sabía que al final no era una meta, era Dios mismo. Él es la razón del por qué hacemos estos podcasts. Él es la razón del por qué nos levantamos y le creemos y luchamos y predicamos el evangelio. Él tiene que ser la razón. Y si Él es la razón, entonces yo no voy a comprometer aquello que yo decidí creer de Él. Yo no voy a comprometer aquellas cosas que me hacen dar un buen ejemplo de quién es Él, simplemente porque la gente vea unos resultados en mí. La gente hace cualquier cosa por un like. La gente hace cualquier cosa por un view. Porque si hay algo que esta generación quiere y busca es ser visto. Claro, y esta necesidad de ser visto no está mal, porque todos en parte queremos ser aprobados, ser amados, pero te quiero decir que ninguna red social, ningún like, ningún comentario te puede dar la aprobación y el amor que Jesús te puede dar. Entonces, y quería dejarte con esto cuando se me vino, cuando estabas hablando, capaz alguien está mirando, ¿cómo hago para empezar a caminar en santidad? Yo tengo pecados que no puedo vencer, lo vengo luchando hace mucho tiempo, me cuestan, mis ojos se me van cuando pasa, ya sabes, me cuesta mi palabra controlar cuando estoy con mis amigos. ¿Cómo hago para caminar en santidad? Mi recomendación es tratar de no enfocarte en dejar de pecar, enfócate en Jesús. Enamórate de Jesús. Wow. Buscale a Jesús. Ama su palabra.
Pasa tiempo en oración con Él. Enamórate del Señor, porque el dejar el pecado es una consecuencia de un amor con Cristo. Ok. No es que yo me enfoco en dejar el pecado y después me enamoro. No, yo me enamoro de Jesús al tal punto que dejar el pecado pasa solo. A veces cuando hablamos de cómo vencer la pornografía, cómo vencer esto, cómo vencer aquello, pensamos en técnicas, me voy a enfocar en dejar este pecado. No, no te enfoques en dejarlo. Enfócate en Jesús. Definitivo. Enamórate de Jesús. Aprende de Él en las palabras. Va a llegar el punto que vas a estar tan enamorado de Jesús que ese pecado que no lo puedes dejar va a ser una consecuencia. Ya no vas a sentir atracción. Es como cuando estás casado. Si estás tan enamorado de tu esposa, las otras mujeres te son invisibles. Te son invisibles. ¿Por qué? Porque amas a tu mujer. Amas a tal punto que las otras mujeres ni cuenta te das. Entonces yo creo que esta es la clave para caminar en una vida de santidad, es enamorarse de Jesús. Desde chiquito nos decían, digo, no sé si te pasó criándote en la iglesia, si ves pecado, corre, corre. Ves pecado, corre para la otra dirección. Y yo siempre dije que yo lo practiqué. Veía pecado y corría del pecado, pero me di cuenta que el pecado es bien rápido. Me alcanzaba. Eso está bueno. Me alcanzaba. Corre rápido. Sí, corre bien rápido. Y en el camino descubrí precisamente las mismas palabras que acabas de decir. La clave no era correrle del pecado, era acercarme a Jesús. Nota que para los rabí de la época, los maestros, el sucio de la vestidura de sus discípulos determinaba cuánto habían aprendido. Nota que el rabí, el maestro, caminaba al frente de ellos y sus sandalias iban levantando el polvo que llenaba las vestiduras de ellos. Entonces antes, cuando veían la vestidura sucia de algún discípulo, decían, este ha aprendido muchísimo, porque no se ensució en vano. Claro. Jesús es el único que mientras caminamos detrás de Él, sus pasos limpian nuestras vestiduras. Es ir detrás de Él. Es caminar detrás de su persona lo que verdaderamente determina qué tan limpio vamos a ser, qué tan puros vamos a comenzar a ser en la vida. Yo tengo que hacerte una pregunta, porque ahorita estabas hablando acerca de las cosas que comenzaste a hacer que antes no te gustaban. ¿Qué película te hicieron ver que dijiste, no, yo no quería ver esta película? No es una película, es la plataforma entera de Netflix. ¿De verdad? ¿No te gusta? A mí me encantaba. Y llegó un momento donde, brother, no te miento, yo ponía una serie con mi esposa, 10 segundos en la serie, empezaba con una escena sexual y yo decía, pues miércoles, no podés ver nada. Después puse otra un día, otra vez. Y dije, ¿qué pasa? A veces decimos, no, yo adelanto, pero microsegundos son suficientes para que entre en tu conciencia y lentamente empieza a bajar a tu corazón y lentamente lo hagas acción. Entonces, como yo te dije hoy, hay cosas que yo he decidido en mi vida evitarlas y dejarlas a un lado, no porque necesariamente son pecados, pero es porque yo amo más a Jesús y amo más la meta que este objetivo o lo que sea que el mundo me puede dar. Entonces, yo creo que todo se puede resumir al punto de amarlo a Él, de amarlo a Jesús. Esto es lo que hizo a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que él amaba tanto al Señor, aún a pesar de sus debilidades, porque él tuvo debilidades, pero lo amaba tanto que cuando caía, cuando tropezaba, él decía, Señor, por favor, yo quiero estar. Él dijo, me encanta, porque él decía, no me quites tu espíritu. Tu Santo Espíritu. Ahí entendíamos las prioridades de David. ¿Cuál era su prioridad? El Señor. Hay muchas personas que amaban a Dios, pero Dios no era su prioridad. Wow. Entonces, y en ese mismo salmo, él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Me encanta porque no dice limpia el que tengo. Sí. Crea. Hay veces que nuestro corazón está tan sucio, tan herido, tan roto, que necesita ser literalmente convertido. Nuevo. Y eso fue lo que David experimentó. Y me encanta porque él dice, crea en mí un corazón limpio. O sea que lo que hablamos hace un ratito, yo no puedo crear santidad. Wow. Yo no puedo crear mi propia pureza. Yo no puedo. Entonces cuando uno dice, yo soy santo, y está en peligro porque vos no sos santo. Fuera de Jesús, no somos nada. Somos unos pecadores. Una, escuché esto, la oración más poderosa que podemos hacer,
y una que la empecé a practicar y trato de hacerla todos los días es, Señor, ten misericordia de este humilde pecador. Y eso como que me vuelve a lo que yo soy, porque eso es lo que soy. Yo soy un pecador y en el momento después de decir eso, me acuerdo, Señor, pero por tu gracia, por tu misericordia, por tu perdón, yo puedo y tengo acceso al trono de Dios. Entonces Amén. todo mi foco apunta a Él, a Jesús. Esto me acuerda y voy dándole una línea de conclusión a todo lo que hemos podido hablar. Esto me acuerda una frase del mismo libro El fuego de su santidad. Él decía, nunca dejes a Jesús por un pecado. Mejor deja todo pecado por Jesús. Yo creo que ese debe de ser nuestro norte, Amén. debe de ser nuestra meta y que como creyentes podamos entender que tenemos que depender totalmente de Él. En nuestras propias fuerzas es imposible, pero por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros podemos hallar esa gracia y ese favor que nos hace ser aceptos delante de Él. Quiero ir concluyendo el pensamiento, si hay algún consejo que le puedas dejar a la juventud, y quiero que, ¿verdad? Yo sé que quizás nos puedan ver de muchas partes del mundo, pero soy pastor acá en Puerto Rico y ahora quiero hablar un poco acerca de eso, pero quiero que le deje un consejo a la juventud de Puerto Rico en base a esta temática. Bueno, yo creo que quiero que no te asustes cuando la gente se empiece a burlar por tus creencias o se empiece a burlar. Déjame que eso va a pasar, porque vivimos en una cultura muy distinta a la cultura del reino. Y si tus amigos, tus personas o tus familiares te empiezan a decir, bro, pero vos estás loco, o sea, pero, uy, gracias, tenía justo sed. Porque esto va a suceder, la Biblia habla. A veces nos asustamos, ay, la gente me está empezando a... No, va a pasar cuando tú empiezas a caminar cerca de Jesús, automáticamente vas a empezar a recibir persecución. Caminar con Jesús es igual a persecución. Mirar a los discípulos. Definitivo. Todos fueron mártires de la fe. Todos. Menos Juan, ¿verdad? Que igual Claro. murió en una isla abandonado ahí. Pero quiero decir lo siguiente. Hablamos de que la manera de caminar en santidad es enamorarte de Jesús. Y eso es lo más importante. Y lo segundo que me gustaría dejarte es ser inteligente. ¿En qué sentido? La Biblia, Jesús nos dijo, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Definitivo. Hay que ser astuto con el pecado. Si yo sé que yo tengo una debilidad con Dunkin' Donuts y me encantan las donas y cada vez que paso a mi trabajo paso por un Dunkin' Donuts y yo paro ahí para comprarme mi donita y yo sé que me está subiendo de peso, yo tengo que ser inteligente y bueno, ¿sabes qué? Voy a tener que evitar esta calle, voy a dar la vuelta. Dunkin' Donuts no es nada en contra de ustedes. No, está auspiciado por Dunkin' Donuts. Pero quiero decirte esto, si te das cuenta que estás luchando con ciertos pecados y estás tratando de acercarte a Jesús, capaz tenés que ser un poco más inteligente en qué te está llevando a ese pecado. A veces estamos viviendo patrones, o vamos a decirle hábitos, que no nos damos cuenta que nos llevan al pecado porque ya se hizo un hábito. Dice que por día tenemos 50,000 pensamientos. Wow, no sabía que pensaba tanto. 30, sí, es increíble. 30,000 a 50,000. Creo que las mujeres pasan, pero 30,000 a 50,000. Pero escucha Si esto. Si usted estuviera live, estuviera viendo la desconexión ahora Sí. mismo ahí. Pero para bien, para bien. Claro, claro. Porque eso nos alinea a nuestra esencia, las Sí. mujeres. Pero yo pensé esto y dije 30,000 a 50,000. Pero el 80 al 85% de esos pensamientos ni siquiera te das cuenta que lo pensaste. ¿Por qué? Wow. Porque son cosas que ya naturalmente se hicieron hábito en tu vida. Por ejemplo, cuando tú te despiertas, en el minuto que tú abres los ojos, mira los pensamientos. Tú abres y no sé si te pasa, pero a mí me empiezan a venir a llover pensamientos. Abres, voy al baño, no voy al baño, miro el celu, no miro el celu, oro primero, oro en el baño, el trabajo y empieza. Pero hay muchas cosas que naturalmente tú ya las haces y no te das cuenta. Y muchas veces esos pensamientos y hábitos no saludables me llevan al pecado, porque ya se hizo un hábito. Entonces, sea astuto y analizar tu vida, qué pensamientos ya se hicieron hábitos que me están guiando al pecado. Wow. Porque a veces, a mí una vez estuve con un joven y me dijo, Seba, estoy luchando mucho con el tema del pecado sexual. Y yo me senté con él, empezamos a hablar
Le dije, brother, y contame, ¿qué haces en tu día? Quiero saber. Y de esto, y un día le dije, y hermano, ¿y qué tipo de música escuchás? Y me mostró su playlist. Ah, mira este cantante, re cool. Y nos pusimos a ver la letra. Wow. La letra, literalmente, era pornografía auditiva. Claro. Y yo dije, brother, vos no te estás dando cuenta que esto está entrando en tu subconsciente y por naturaleza esto te está llevando acá. Y el Claro. tipo, bro, yo solo escuchaba el ritmo, es que el ritmo está tan cool. Entonces, te das cuenta, astuto, seamos astutos. Claro. El enemigo es muy astuto Claro. y te va a tratar de meter por lugares donde no te das cuenta. Entonces, me encantaría dejarte con eso, aparte de enamorarte de Jesús. Amén. Este ha sido Diálogos con Sebastián Franz acá en Puerto Rico. Pero antes de terminar, quiero preguntarte qué te ha parecido la isla. Me encantó. Ahora, me encantó, tengo un pero. Ajá, listo, vamos. Tengo un gran pero. Todavía no me han llevado a la playa. Oh, tenemos que ir a la playa. ¿Cómo así? Pero estamos tan ¿Cómo cerca así? y tan lejos. Es a ¿Cómo pasos que estamos de la playa. Pasé enfrente, literal, me hicieron lo de Moisés, mira la tierra prometida, pero no vamos allá. Y me llevaron hacia allá, hacia la ciudad aquí. Pero Listo. qué linda, la comida, la gente. Espérate, ¿qué has probado de comida? Ayer comimos como un bistec. Oh. Bueno, era literal la mitad de la vaca nos pusieron ahí. No pudimos ni terminar el bistec, pero Bueno. buenísimo, blandito. Después caminamos por la zona colonial. Sí. Me encantó los colores de los edificios. O sea, tiene amarillo, rosa, verde. Pero sí, pasé muy bien. Me encanta. Qué bueno. Creemos que Puerto Rico es una isla bendecida y es un privilegio que gente tan bendecida como tú hoy estén acá con nosotros y qué podamos lindo. tener este tiempo. Así Yo que contento. gracias por estar con nosotros. Gracias. Este ha sido Diálogos, un podcast donde simplemente dialogamos, hablamos y tenemos buenas conversaciones.